Pueden sentarse. Queridos hermanos, los presentes y quienes nos escuchan a través de las redes, el texto que acabamos de leer del profeta Jeremías es importantísimo, como otros de Isaías. Estos son los textos que han hecho que hoy una comunidad grande de judíos, los llamados así judíos mesiánicos, estén comenzando a convertirse a Cristo, como lo oyen en nuestra casa en Jerusalén. Estuve ahí hace un mes, nuestra casa especialmente en Magdala. Se tienen reuniones semanales con judíos, buenas personas que ya están aceptando que Jesús era el Mesías, el que muchos llevan esperando otros 2000 años, porque siguen esperando algún signo, alguna señal. No tienen ya ni siquiera sacerdotes, viven en se frecuentan en sinagogas con ritos. Pero ¿por qué este texto dice aquí: yo era como un manso cordero que es llevado a degollar, y no sabía lo que tramaban contra mí, diciendo: talemos al árbol en su pleno vigor? ¿Cuántos judíos estaban esperando, por decirlo así, otro Saúl, otro David, otro Moisés, una persona poderosísima a caballo, con lanza, con ejército? Y de pronto aparece Jesús. Lo llaman incluso un poco despóticamente el hijo del carpintero. ¿Qué me va a enseñar a mí el hijo del carpintero? De pronto apareció ese Jesús hablando del bien, lleno de bondad y de misericordia. Se junta con pecadores. Entre sus discípulos se encuentran mujeres de mala vida, gente arrepentida, cobradores de impuestos. ¿Qué no se supone que tendría que venir alguien a liberarnos de Roma, del poder, a devolvernos la grandeza del templo? No lo entendieron. Ahora, cuando leen, ya sin tantas pasiones, después de tanto tiempo, los libros de Isaías y este de Jeremías: yo era como un manso cordero llevado a degollar, al matadero. Dice Isaías, completando este texto: su rostro era como uno ante el cual se vuelve el rostro, no te dan ni ganas de verlo, como un gusano humano. Pues no que un David, no que un soldado, no que un dominador, una persona que vino a sufrir y a entregarse por nosotros después de haber vivido su vida de predicación, de fundación, de extensión del reino de Cristo. El Evangelio lo completa muy bien, porque hay una división. Lo ven hacer milagros, resucitó a Lázaro, es evidente que está haciendo unas obras espectaculares. Y se reúnen los fariseos y se dividen en dos. Hay quien decía: este es verdaderamente el profeta, este es el Mesías. Y otros, en cambio, otra vez despóticamente: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? Este evangelio nos enseña que no tenemos que prejuzgar a nadie. Dios puede hacer lo que quiera con quien quiera. ¿Se han puesto a pensar así nada más de casualidad? ¿A quién se le ha aparecido la Virgen? Se le apareció, primera aparición de la Virgen, cuando la Virgen todavía vivía. Estamos hablando del siglo I. Pónganse que Cristo resucitó en el año 33. En el año 45, la Virgen, viviendo en Jerusalén, se le aparece en el Pilar en Zaragoza al apóstol Santiago. De ahí viene todo lo de Santiago de Compostela, porque él evangeliza España y termina en Compostela. Se le aparece al apóstol Santiago, una persona sin grande cultura, pero una persona que convivió con su hijo. Santiago, desanimado, se estaba yendo de España y se le aparece la Virgen y le dice: ¿por qué te desanimas? La vida es así, quédate a evangelizar aquí. Evangelizó hasta que volvió a Jerusalén y fue el primer apóstol asesinado. Segundo, 1531 se le aparece la Virgen a San Juan Diego, a un indígena,
inculto. ¿Por qué no se le apareció al obispo Fray Juan de Zumárraga? ¿Por qué no se le apareció al virrey? Hubiera sido una cosa espectacular, al virrey le hubiéramos creído todos. Creerle a San Juan Diego. Y así las diversas apariciones. Se le aparece en Lourdes a Bernadette Soubirous, a una niña de 14 años que no significa ni siquiera, que no sabe ni siquiera lo que significa Inmaculada Concepción. Imagínate, le dice el sacerdote a la niña: ¿tú sabes lo que es concebir? ¿Sabes lo que es concepción? ¿Sabes lo que es Inmaculada? No tengo ni idea. Simplemente se me apareció esta mujer y me dijo que venga a verte y que hagamos una capilla y que es la Inmaculada Concepción. Se le aparece en Fátima a 3 pastorcitos. ¿Por qué no al rey de Portugal? Y las cosas hubieran sido más rápido y más fáciles. Dios no ve ese tipo de parámetros, no juzga como juzgamos nosotros. Este tipo de milagros los hace así. Pues bueno, dicen estos, algo bueno puede salir de Galilea. Tercera cosa que vemos en el Evangelio, muy interesante: ¿por qué Jesús prueba nuestra fe? ¿Por qué no dijo él desde el inicio, si todo el mundo sabía, el Mesías tiene que venir de Belén? ¿Por qué no dijo yo nací en Belén? Todo el mundo lo llamaba Galileo y Nazareno, Jesús Nazareno. ¿Por qué? Porque creció toda la vida en Nazaret. ¿Por qué desde el inicio no dijo yo soy de Belén? Primero, porque no quiere que creamos en él por los datos, sino por las obras. Segundo, porque nos quiere llevar a la verdadera fe. Este hombre hace unas obras que no puede hacer nadie, pero lo llaman Nazareno y Galileo. Nadie ni siquiera fue a preguntarle dónde nació, lo descartaron de inmediato. A veces nos pasa a nosotros eso en nuestra fe. Queremos datos, queremos ver, queremos tocar, queremos mezclar la fe con la ciencia, y cómo nos cuesta, especialmente ante las pruebas de la vida, creer. Y lo último, dice el Evangelio: ningún hombre ha hablado como habla él. ¿Sabes qué es lo que da No sabemos cómo habló. Sí sabemos que los fariseos vivían de una hipocresía impresionante, que le cobraban todo lo que podían al pueblo. Jesús les dijo: ustedes ponen carga sobre la espalda de la gente y son incapaces de levantar algo ustedes, de mover un dedo. ¿Cómo hablaría Jesús? No se refiere a la voz. ¿Qué es lo que te da autoridad? La autoridad de la coherencia, de la verdad, de la sinceridad y del propio testimonio de vida. Como habló Jesús, han hablado muchísimos santos, y te toca a ti y a mí hablar así en nuestra casa. ¿Qué te da autoridad a ti como madre, como esposo? ¿Qué te da autoridad? Tu coherencia, tu vida, tu bondad, la verdad, el buscar siempre el bien de los demás y el testimonio de tu propia vida. Que el Evangelio de hoy nos ayude a querer que seamos todos nosotros tan creíbles como el mismo Jesús. Dice la Escritura: mirad cómo se aman. ¿Cuál era la autoridad de los primeros cristianos? Su vida. Voy a decir una cosa medio fea, pero ni modo, tengo que decirla. ¿Saben qué nos ha quitado muchísima autoridad a los cristianos? Nuestra vida. Si comparamos nuestros libros, el Antiguo Testamento, el Corán, el libro de los budistas, con nuestro Evangelio, es que no hay punto de comparación. El mismo Gandhi, que no era cristiano, decía: le pido a todos los indios, son los habitantes de la India, que lean el Evangelio. No hay un libro más precioso. Y dice Gandhi: lean el Evangelio, pero no hagan lo que hacen los cristianos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué humillación! ¡Qué horror! ¿Y por qué dijo no hagan lo que hacen los cristianos? Porque Gandhi, a los que conocía, eran los ingleses que estaban dominando la India, en donde un indio no podía caminar por la banqueta. La banqueta es para los ingleses. Un indio no se podía subir a un tren en primera clase. A Gandhi lo tiraron del tren, así comienza su historia, porque era un gran abogado, iba en primera clase.
¿Qué hace un indio junto con los ingleses? Lo tiraron. Y entonces dice, lean el Evangelio, no hagan lo que hacen los cristianos. A todos los que me están escuchando en las redes y a ustedes les pregunto, ¿cómo es tu vida? Con tu vida, simplemente mete la palabra el amor. Cómo te comportas con los demás, ese es tu testimonio. Ni me hables de ti, deja que tu vida hable. Cómo llevas tu matrimonio, cómo llevas tu familia, tu fidelidad, tu entrega, tu capacidad de servicio. Esa es tu vida, eso es en lo que yo creo.